El Génesis revisado 9. Una madre llamada Eva parte 1. Al rastrear las palabras hebreas en la Biblia a través de su raíz acadía hasta su origen sumerio, ha sido posible comprender el verdadero significado de los cuentos bíblicos, especialmente los del libro del Génesis. El hecho de que tantos términos sumerios tuvieran más de un significado, en su mayoría pero no siempre derivado de un pictograma original común, constituye una gran dificultad para entender el sumerio y requiere leerlos cuidadosamente en contexto. Por otro lado, la propensión de los escritores sumerios a usar eso para frecuentes juegos de palabras, hace que sus textos sean una alegría para el lector inteligente. Al tratar, por ejemplo, con el relato bíblico del levantamiento de Sodoma y Gomorra en las guerras de dioses y hombres, señalé que la noción de que la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal cuando se quedó atrás para mirar lo que estaba sucediendo, de hecho, significaba columna de vapor en la terminología sumeria original. Dado que la sal se obtenía en Sumer de pantanos llenos de vapor, el término sumerio original Nipuntomur llegó a significar tanto sal como vapor. La esposa del pobre Lot fue vaporizada, no convertida en sal, por las explosiones nucleares que provocaron la conmoción de las ciudades de la llanura. Con respecto al relato bíblico de Eva, fue el gran sumerólogo Samuel N. Kramer quien señaló por primera vez que su nombre, que en hebreo significaba la que tiene la vida, y el relato de su origen de la costilla de Adán, probablemente se derivaba del juego sumerio con la palabra ti, que significa tanto vida como costilla. Algunos otros significados originales o dobles en los cuentos de la creación ya se han mencionado en un capítulo anterior. Se puede obtener más información sobre Eva y sus orígenes a partir de las comparaciones de los cuentos bíblicos con los textos sumerios y un análisis de la terminología sumeria. Las manipulaciones genéticas, como hemos visto, fueron realizadas por Enki Ninti en una instalación especial llamada, en las versiones acadias, Bir Shinti, casa donde se respira el viento de la vida. Este significado transmite una idea bastante precisa de cuál era el propósito de la estructura especializada, un laboratorio. Pero aquí tenemos que invitar a la discusión a la inclinación sumeria por el juego de palabras, arrojando así una nueva luz sobre el origen de la historia de la costilla de Adán, el uso de la arcilla y los alientos de la vida. El término acadio, como se dijo anteriormente, era una traducción del sumerio Shrimti, una palabra compuesta en la que cada uno de los tres componentes transmitía un significado que se combinaba con, fortalecía y expandía los otros dos. Shi representa lo que la Biblia llama Nepesh, que se traduce comúnmente como alma, pero que significa más exactamente aliento de vida. In tenía varios significados, según el contexto. Significaba viento, pero también podía significar lado. En los textos astronómicos denota un satélite que está al lado de su planeta. En geometría significaba el lado de un cuadrado o un triángulo. Y en anatomía significaba costilla. Hasta el día de hoy, la palabra hebrea paralela sela significa tanto el lado de una forma geométrica como la costilla de una persona. Y, he aquí, in también tenía un cuarto significado totalmente no relacionado. Arcilla, como si los múltiples significados viento barra lado barra costilla barra arcilla de in no fueran suficientes, el término ti se sumó a la diversión lingüística de los sumerios. Significaba, como se mencionó anteriormente, tanto vida como costilla, siendo este último el paralelo del acadio situ, de donde proviene el hebreo sela. Doblado, titi significaba vientre, lo que sostenía al feto. Y he aquí, en acadio titu adquirió el significado de arcilla, del cual ha sobrevivido la palabra hebrea tit. Por lo tanto, el componente ti del nombre sumerio del laboratorio, Shinti, tiene los significados vida barra arcilla, vientre, costilla. La versión sumeria original de la cual los compiladores de Génesis podrían haber obtenido sus datos, no se puede estar seguro de si eligieron la interpretación de costilla porque fue transmitida tanto por Im como por Ti o porque les dio una apertura. Hacer una declaración social en los siguientes versículos. Y Yahweh Elohim causó un sueño profundo sobre el Adán, y se durmió. Y miró una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y Yahweh Elohim construyó de la costilla que había tomado de Adán una mujer, y la trajo al Adán. Y el Adán dijo: Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso el ser llamado Isha mujer porque de Ish hombre fue tomado. Por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para ser como una sola carne. Esta historia de la creación de la contraparte femenina del hombre relata cómo Adán, que ya había sido colocado en el Edén para labrarlo y cuidar sus huertos, estaba solo. Y Yahweh Elohim dijo: No es bueno que el Adán esté solo. Déjame hacerle un compañero.
Obviamente, esto es una continuación de la versión por la cual se creó el Adán solo, y no parte de la versión por la cual la humanidad fue creada como hombre y mujer de inmediato. Para resolver esta aparente confusión, debe tenerse en cuenta la secuencia de creación de los terrícolas. Primero se perfeccionó el lulú masculino, mixto. Luego, los óvulos fecundados de la mujer mono, bañados y mezclados con el suero sanguíneo y el esperma de un joven Anunnaki, se dividieron en lotes y se colocaron en un molde, donde adquirieron características masculinas o femeninas. Reimplantados en el útero de las diosas del nacimiento, los embriones produjeron 7 machos y 7 hembras cada vez. Pero estos mixtos eran híbridos, que no podían procrear, como no pueden las mulas. Para obtener más de ellos, el proceso tuvo que repetirse una y otra vez. En algún momento se hizo evidente que esta forma de obtener siervos no era suficientemente buena. Se tenía que encontrar una manera de obtener más de estos humanos sin imponer los embarazos y partos a las mujeres Anunnaki. De esa manera fue una segunda manipulación genética de Enki y Ninti, lo que le dio a Adam la capacidad de procrear por su cuenta. Para poder tener descendencia, Adam tuvo que aparearse con una hembra totalmente compatible. Cómo y por qué nació es la historia de la costilla y del jardín del Edén.